my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, Buenos días amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos en el siguiente episodio de Justicia en Debate. Les saluda la conductora Yandira, yo soy abogada penalista y en esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Carlos Chirinos Castro, quien es un perito especialista de lujo. En verdad, la información que les vamos a brindar el día de hoy, tanto para defensas técnicas que llevan procesos penales, tanto para las personas que nos escuchan, que no son abogados, pero que tienen un proceso penal o que tienen algún familiar. Estoy segurísima que esta información va a ser de su interés. El doctor es CEO fundador de IBHC, especialista en medicina legal en Brasil y máster en medicina forense en España. Bien, les voy a presentar entonces al doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por haber asistido a este episodio. Buen día, Yandira, y comunidad de seguidores del TikTok. Muchísimas gracias. Doctor, mire, vamos a centrar este tema en sus conocimientos especializados. Doctor, yo quiero empezar por lo siguiente. Como abogada penalista en los procesos penales, ya sea que vengan en una etapa de investigación o ya con la investigación concluida, nos hacemos esta pregunta porque también nuestros propios patrocinados nos lo hacen. Es importante poder tener un perito de parte. Tengamos en cuenta que en muchos casos existen ya pericias del propio Estado, de la propia entidad, o sea, pericias de la Fiscalía, sus peritos propios. Pero de parte es importante que las personas que están afrontando una investigación tengan un perito de parte. Es vital, es trascendente. Podría inclusive atreverme a decir que es la piedra angular científica del proceso penal. ¿Y por qué razón te explico, Yandira? Fiscalía, cuando lleva a cabo a trámite, cuando tiene un proceso, ¿a quién lleva como elemento de prueba? Sus peritos oficiales. ¿Y qué son sus peritos oficiales? El Instituto de Medicina Legal, la Gerencia de Peritaciones y el área criminalística de la policía. La defensa técnica, sin conocer nada de derecho, vamos a decirlo para el ciudadano común, ¿qué tendría que llevar? ¿Qué tendría que conducir dentro de la investigación para equilibrar la maquinaria del Estado? Peritos. Y peritos en el Perú se llaman peritos de parte. Por ejemplo, en México tiene el nombre perito de descarga. Entonces, va a depender del país. En el Perú se llaman peritos de parte. Esa es la denominación que se ha dado. Por ende, si se quiere contradecir, no solamente contradecir, sino también controlar el peritaje oficial, ¿qué tiene que hacer la defensa técnica? Por reglas de la lógica, por lógica común y por tema ya procesal, incorporar peritos de parte. Si es delitos sexuales, un médico forense, psicólogo forense, biólogo forense, vamos a hablar de accidente de tránsito, criminalista vial, criminalista de accidente de tránsito, toxicológico, un perito químico toxicológico que pueda trabajar. Entonces, hoy por hoy, en el país y en Latinoamérica, la defensa técnica no solamente es una defensa técnica per se propia, sino es técnica científica, en donde la defensa tiene que echar de mano lo que la ciencia le brinda. Un médico forense se forma 7 años de estudio, 2 a 3 años de especialidad, posgrados, y todo ese conocimiento técnico-científico se lo incorpora al proceso penal, para que los operadores de justicia puedan administrar más cerca de la verdad mediante la ciencia. Entonces, aquel abogado defensor que no incorpora peritos de parte en el trámite de su proceso, o del proceso que está haciendo, que patrocina, está haciendo una defensa obsoleta, una defensa que la probabilidad de condena, por más que su patrocinado sea inocente, es muy alta.
en nuestro país, ya desde la implementación del nuevo código, 2004 aproximadamente, imagínense cuántos años han pasado, a la actualidad, que este nuevo código te permite que el perito no solamente ratifique, como era en el Código de Procedimientos Penales, nos llamaban al juzgado, ratifique su perito, sí, me ratifico en un acta firmada y nada más. Hoy por hoy, la defensa técnica tiene el lujo de llevar la ciencia al estrado con sus peritos de parte. Y si no lo hace, básicamente las posibilidades de poder tener el éxito en un caso van a ser muy disminuidas. Excelente, doctor. Y esto me lleva a hacerle una pregunta importante, porque también evidentemente nos ha pasado. El Código Procesal Penal establece un plazo para que las partes, y me voy a referir, la parte que está siendo investigada, procesada, pueda presentar un perito de parte. Ahora, se entiende que se le pone en conocimiento sobre la elaboración de la pericia a las partes. Y aquí me parece muy interesante preguntarle, ¿el perito de parte desde cuándo debe de tener participación? Es decir, si nos ponen en conocimiento de la elaboración de la pericia de parte, nosotros tenemos un plazo para poder apersonar a nuestro propio perito al proceso. Debería, y es importante, ¿y por qué sería importante que participe desde el inicio? Trascendental. Contrato a un abogado y el abogado ve el caso de índole penal. Vamos a suponer que sea delito contra la integridad sexual, vamos a poner que sea un homicidio, inclusive delito como de alta complejidad, que se le llama alta complejidad, lavado de activos, extinción de dominio, enriquecimiento ilícito, tiene que designar a su perito, para que el perito esté desde las diligencias preliminares y participe in situ, dentro, y no pase lo que todavía en algunos juzgados inquisitivos, que todavía existen en el país, resuelven de la siguiente forma: el perito de parte solamente elaboró un documento, no estuvo presente en la evaluación, y como no ha estado presente, es una opinión. Eso pasa en nuestro Perú todavía. Hay cada día menos jueces inquisitivos, pero esos jueces, esos magistrados que resuelven así, son inquisitivos. Y también voy a decir una palabra que puede sonar muy dura, pero que técnicamente es la que se tiene que decir ahora: son ignorantes en medicina legal y ciencia forense. ¿Por qué razón? Porque un perito, vamos a decir en el caso de DCLS, delito contra la libertad sexual, participa, sea ingresando a la evaluación, porque el abogado lo incorporó, lo designó, y el médico legista realiza su evaluación, el perito de parte está observando, pues solamente observa, y ambos emiten su dictamen. Es un primer ejemplo, lo ideal. Y en el caso de que la defensa técnica no convoque a un perito, o también muchas veces fiscal, inmediatamente manda a evaluar y notifica ya el peritaje, pero no la evaluación, lo cual también se tiene que evaluar desde el punto de vista procesal, que tiene que ver usted como abogado, le corre el traslado al certificado médico, le corre el traslado para una prisión, un requerimiento de prisión preventiva. No hay tiempo para que se presente su perito. El abogado tiene que estar atento a designar al perito, inclusive antes de la diligencia, porque saben que va a haber un certificado médico legal. Es por ello de que en ese momento no es inconveniente, porque estaba presentándose, pero a la observación directa. Pero ¿qué pasa en el otro elemento que todavía te comentaba, que algunos jueces, allá son menos, consideran de que el no estar presente invalida vuestra opinión? Es falaz científicamente eso. ¿Por qué? Porque todo lo que realiza un médico legista, como en el presente caso estamos hablando, se llama acto médico. Un certificado médico es un acto médico, y todo acto médico es auditable. Y para la auditoría no se tiene que estar presente in situ en la evaluación. Para la auditoría se tiene que revisar todos los actuados médico-legales, historia clínica, examen auxiliar, etc., etc. Por ende, el resultado de esta auditoría nos va a emitir una conclusión, sea la misma o divergente. Entonces, ¿dónde está ese criterio falaz y antitécnico de algunos magistrados en el país que digan que el perito de parte solamente está dando una opinión porque no evaluó? Yo te comento brevemente. Me consultan casos, por ejemplo, de México, de Colombia. He tenido uno recién de Guatemala. Me han enviado certificados médicos de Croc, he dado mi opinión.
Yo no necesitaba estar en México para dar su opinión. Estamos a espera de ir a juicio oral. No necesito trasladarme, inclusive el juicio va a ser virtual. Entonces, ¿por qué? Porque son actos médicos. Entonces, es importante que la defensa tenga en cuenta estos memorias. No, y solo a manera de comentario, doctor, mire, como experiencia, usted habla de los delitos de alta complejidad. Sí me ha sucedido que, y entendamos, una sola manera de poder precisar esta información en el tema del lavado de activos. Te van a requerir un perito contable para ver si hay un desbalance patrimonial o no en un caso. Entonces, tú presentas tu perito en el plazo que corresponde y él participa en estas llamadas todavía mesas de trabajo, en la cual van a mostrar, y de ahí va a salir mi siguiente pregunta, su metodología, cómo es que están analizando la información, el levantamiento del secreto bancario, etc. Qué importante es, porque al participar en estas mesas de trabajo, y me ha pasado, sucede que al final el perito de oficio no nota ciertas inconsistencias que sí puede hacer notar un perito de parte, y al final el resultado es, no hay desbalance patrimonial. Y le diré, el tema del desbalance patrimonial, si bien es cierto, no es un elemento de tipo que se analice en el delito de lavado de activos, pero sí se valora como un triple valor indiciario, que para nosotros es trascendental para poder demostrar si es que nuestros patrocinados tienen o no responsabilidad en un caso en concreto. Entonces, definitivamente lo que el doctor está diciendo es no un consejo, es una obligación de parte de un abogado que está asumiendo un caso, y más aún si estamos en etapa de investigación, de ver que la participación de su perito desde el inicio sea activa, trascendental, crucial. Claro, luego viene la etapa de las observaciones, porque sale la pericia y nos van a correr traslado para ver el tema de las observaciones. Ahora, acá viene mi pregunta, porque estamos hablando de una etapa de investigación. ¿Qué sucede en una etapa de juicio? Ya la tercera etapa del proceso penal. Lo que normalmente un abogado suele cuestionarle a los peritos, y quiero acá hacer como que mayor precisión para que usted nos pudiera aquí dar mayores alcances. Lo que cuestionan normalmente los abogados es, ¿cuál es la metodología que usted utiliza? Otra cosa que yo escucho, ¿qué preparación y conocimiento especializado tiene de este caso? Otra que yo escucho ¿con qué ha respaldado esta conclusión a la que usted está llegando? Entonces, ese tipo de preguntas, y lo voy a ser muy honesta, hay peritos muy buenos del Estado, que yo escucho que responden contundente, pero también veo peritos que no lo hacen. Entonces, acá la pregunta viene a ser, cuando las defensas empiezan a preguntar este tipo de cosas en un juicio como perito, hablemos en específico, a manera de ejemplo, delitos contra la libertad sexual, que nos pregunten metodología, respaldo, etcétera. ¿Cómo deben los peritos afrontar, asumir y responder de manera contundente en juicio? Voy a mostrarte dos posturas que es lo real en el país. Y voy a citar una frase coloquial, una para empezar y para poder culminar este segmento de esta pregunta. Una cosa con cajón y otra cosa con guitarra. Lo digo criollamente porque una cosa es ser perito oficial y una cosa es ser perito de parte. Puedes decir, sí, pero tú sabes eso. Muy bien. Pero el perito oficial, en plano, dentro del proceso penal, dentro de su interrogatorio por fiscalía y contrainterrogatorio por parte de la defensa, en la mayoría de los casos hay un juego de pared. Un juego de pared, vamos a decir algunos juzgados para no evitar sensibilidades, en donde el juez, el fiscal bloquea, objeta, el juez da consentida la objeción. Y hay este juego, una suerte de juego en el cual no permite, blindan al perito oficial. Y es aquí donde surge la pregunta, si la defensa va, ¿cuál es su metodología? ¿Cuál es su especialidad? Va a ser un tipo de pregunta que va a quedar en el aire, porque el perito dice, no, yo trabajo en la fiscalía, soy perito, soy médico legista. Pero el perito dice, no, pero soy médico legista, trabajo en la fiscalía. Y es más, el magistrado lo va a tomar como que una pregunta de forma, no de fondo. ¿Qué recomendamos para la defensa? Si sabemos de que las preguntas contra el interrogatorio van a ser objetar, van a dar fundada el juez, voy a afinar mi puntería, mi batería, coloquialmente vamos a decir, para hacer preguntas contundentes y que no nos podamos objetar. Uno.
¿Cómo lo logra? Porque el abogado es hombre de derecho. Te vas a enfrentar contra un perito que es jefe de medicina legal, que está 15 años en medicina legal, un perito de la Policía Nacional que tiene un sinnúmero de casos, y que no vas a poder doblegarlo con solamente una pregunta. Tiene que ser técnica. Entonces, ¿qué sugerimos a los abogados defensores? Asesórate con un perito de parte para que trabajes un pliego de interrogatorio tenaz y técnico. Y es más, la normativa penal incluye que la defensa técnica que no ofreció un perito de parte puede inclusive, artículo 84, número 3, Código Procesal Penal, puede tener una asistencia en reserva. Es decir, usted, doctor Identidad, tiene un proceso penal en el cual han convocado directo para juicio. Ya inició el juicio oral, ya no puede incorporar peritos. Dice, doctor, tenemos este caso. Muy bien, doctor. Entonces, invoca en el momento que van a interrogar al perito oficial, invoca el artículo 84, número 3 y pide que usted estará asesorada en reserva por un especialista. Entonces, yo a su lado, preparamos un pliego de preguntas y usted empieza con la primera pregunta. Señor perito, respóndame con esta pregunta cerrada, con un sí o un no. No quiero otro tipo de respuesta. ¿Me entendió? Y eso lo hemos visto con mi amigo Oscar Peña en Miami. ¿Me entendió? Por supuesto, dice el perito. Se asegura eso, ¿por qué? Porque a veces cuando le dicen preguntas cerradas, un sí o un no, como que queda en el aire. Pero al precisar eso ya estás encasillando que el perito te tenga que responder con un sí o un no. Entonces, muy bien. Su conclusión de desgarro lineal antiguo tiene gran certeza o alta probabilidad de que corresponda a la data, sí o no. Y no le jamás había que responder de sí o un no. Si te dice que objeción o verificable, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, para decirlo así, se va a arrancar la vestidura. Objeción, él no viene a opinar, él no viene a decir una certeza, él no ha dicho objeción, pregunta, y va a ponerte la objeción. Pero también te tengo que decir una mala noticia. Muchos juzgados, muchos magistrados van a decir, sí, esa pregunta yo no he hablado acerca de la certeza. Pero tú ya estás introduciendo estos términos en los cuales técnicamente va a tener que, bueno, voy a reformularles. Supongamos no te responde. Usted puede demostrar que la conclusión que ha arribado en su certificado médico legal, desde el punto de vista científico, médico legal, corresponde a la data, sí o no, que le cambiaste. No te puede decir otra cosa. Y te van a tener que decir que no. Si te dice que no, pero que el caso ya lo tienen obligado. Pero también hay peritos, vamos a decirlo con el debido respeto, cínicos también, que te dicen sí, corresponde. Y te quedas tú un poco en el aire porque tú esperabas o no. Y ahí la asistencia en reserva, porque en ese momento se incorpora otra pregunta. Entonces pregúntale, vale, pregunta. ¿Cómo usted señáleme en su certificado médico legal donde está la demostración que corresponde la data a la conclusión? ¿En qué parte señáleme? ¿Se encuentra sí o no? Entonces lo vamos cerrando, vamos a decir, con preguntas técnicas, y es la única forma de poder enfrentar a un especialista, porque recuerda que el perito es un especialista en su materia, y como abogado puede ser muy ducho en tu área penal, pero si no vamos a ver los comentarios a veces que suceden en las redes de un abogado que no tiene sentido técnico forense. Entonces es importantísimo. Entonces hay formas de todo el proceso penal en el cual vas a incorporar un perito de parte directamente, o lo puedes hacer también de manera indirecta. Cuando ya no puedes hacer nada en juicio, ya iniciaste, vas como una asistencia en reserva. Pero también puedes incorporarlo al inicio del juicio como una prueba nueva, también insistir en la prueba nueva, sustentar por qué es la prueba nueva. Y en el país hemos visto ya que se está incorporando la prueba nueva del peritaje parte, están aceptando. Y los que no, están teniendo más prudencia. El día de ayer, por ejemplo, hemos tenido un proceso con Trujillo, con un colegiado, en el cual se incorporó una prueba nueva, en el cual el magistrado, a diferencia de otros años, ha referido de que, si bien es cierto, este colegiado tiene ya definido este tema, vamos, por ahora no vamos a aceptar, pero vamos a escuchar las contradicciones y se puede ofrecer como prueba de oficio. Es que eso está cambiando ya, porque eso hace 10 años, 5 años, no de plan. No, y en verdad, doctor, es importante resaltar lo que usted está diciendo, porque es en estos contrainterrogatorios y en esta etapa de la actuación probatoria que definitivamente se va a ir generando el criterio que va a conllevar a la motivación de los magistrados cuando emitan sus resoluciones, cuando emitan estas sentencias. Entonces es trascendental
cómo tú lo convences. Y por más que algo salga, que algo no conteste el perito o que lo dejes en el aire, que el abogado no haya logrado su objetivo dentro de su contrainterrogatorio, pues le va a ir generando ese sesgo al magistrado al momento de evaluar si una persona tiene responsabilidad o no en la comisión de un hecho delictivo. Y hablando del doctor, el tema de la prueba nueva, que no quiero dejar, este tema es importante. La prueba nueva se ofrece en juicio. Ese es el término correcto. Pero sucede, doctor, le comentaré, en etapa intermedia, antes de entrar en la etapa previa al juicio, la posibilidad de que las defensas, incluso la fiscalía, pueda incorporar la prueba que se llama prueba complementaria. Ejemplo, en un caso de lavado de activos, aparece ya como una pericia que determina que no hay desbalance patrimonial, supongamos. Y aparece documentación de que la familia tenía más ingresos. Supongamos que estamos hablando de que se le está investigando a toda una familia. De parte del patrimonio, en sociedad de gananciales, aparece que hay otros ingresos. Y este documento en el que sale que hay nuevos ingresos en el periodo de investigación es con fecha posterior a la emisión de la pericia. Incluso posterior a la emisión del requerimiento acusatorio. Obviamente, como defensa, lo que nosotros estamos habilitados a hacer es, luego de presentar nuestras pruebas que hemos presentado en el plazo de 10 días que nos dan cuando nos corren el traslado del requerimiento acusatorio, decir, yo quiero presentar esta prueba complementaria y el fundamento está en que tomé conocimiento de esta con posterioridad. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Tengo esta prueba complementaria, tengo esta información nueva y me doy cuenta que puede sumar para mi defensa. Entonces, la familia dice, quiero que se haga una pericia complementaria. Una pericia complementaria porque va a ser trascendental para el juicio. Perfecto. El perito hace esta prueba complementaria, es contratado y acá viene esta pregunta. Y esto pasa, y no solo con el tema del lavado, en cualquier puede aparecer una prueba que es nueva, claro está. Podemos intentarlo en etapa intermedia, como le digo, prueba complementaria con juicio con prueba nueva. Gracias a Dios ya existe un acuerdo plenario que habla de la flexibilización y es justo el criterio que usted nos ha tocado. Pero acá viene la pregunta. ¿Este perito que hizo la prueba complementaria pudiera presentarse en el juicio, vamos a decirle, como una especie de colegiado, con el perito que hizo la pericia inicial? Estamos hablando de pericias de parte. Ese es un escenario. ¿Pudiera suceder eso? ¿Lo aconsejaría usted? ¿O diríamos que el perito anterior, el que hizo la pericia inicial, él mismo haga esa pericia complementaria? Y tengamos en cuenta algo más. ¿Qué pasa si este perito anterior no ha hecho un buen trabajo? Y ahora está buscando uno que sí es bueno y que la pericia complementaria que está haciendo, al participar en juicio, yo como defensa lo veo, al participar en juicio, oye, me va a ayudar más el perito nuevo. ¿Cómo lo incorporo? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Cuando un certificado médico legal, cuando un elemento forense no es conveniente para su teoría del caso, no lo pasa en control de acusación, lo deja libre. Entonces, la defensa técnica puede hacer lo mismo. Lo ofreció, no lo puede dejar libre. Si tú ves que el perito no tiene el tecnicismo, la calidad científica de su dictamen, es preferible colocar otro perito. Pero si tú ves que el perito sí tiene la calidad científica, sino que ha aparecido nueva información que él no la ha evaluado y que pueda reforzar el peritaje, pídele que haga un complemento del peritaje o en su defecto pueden tomar en consideración esa nueva información y hacer un nuevo peritaje sin ningún problema. Solamente la información faltante. Las dos cosas lo pueden trabajar. Lo principal ahí sería evaluar la idoneidad de la capacidad técnica científica del perito que ha resuelto el primer caso. Porque recuerda, si el perito que ha resuelto el primer caso es un perito muy técnico, muy científico, él te va a decir, señora doctora, falta esta cosa. Esto no, nosotros como peritos sabemos qué va a pasar en el juicio. Yo leo un certificado médico legal, yo leo una escena crimen, yo sé qué va a terminar el juicio, qué me va a contrainterrogar el fiscal, qué me va a preguntar el magistrado para aclarar el panorama, porque tenemos la proyección. Entonces, si tienes un perito en el cual se ha pronunciado
y tú ves que va a faltar información, va a incorporar información nueva, y él no te refirió, o un poquito en consideración colocar a alguien de mayor nivel. Ten en cuenta lo siguiente, finalmente esta parte, antes que se me vaya. Para contrainterrogar un perito, no hay manuales. El contrainterrogatorio del perito, a diferencia de cualquier testigo, es el más complejo. Puede ser un gran penalista, puede ser inclusive, vamos a decir, un penalista argentino, cualquiera que se te ocurra. Pero puede ser un gran penalista, pero no va a poder contrainterrogar técnicamente un perito porque no es especialista en la materia. Eso es importante conocerlo y conozcan todos los abogados. El interrogatorio y contrainterrogatorio para los testigos, la técnica de litigación funcionan de manera exitosa, pero los peritos no. ¿Por qué razón? Tú me preguntas todo lo que tú quieras, yo te voy a evadir, te voy a responder otra cosa. Si tú no conoces de medicina, porque tú eres médico, eres penalista, ni yo conozco de normas porque yo soy forense. Entonces, te va a triviar, va a irse por la tangente, va a hablar tu concepto, va a ampliar. Y recuerda que es un perito oficial que va a estar protegido por la investidura, aunque no se diga, pero es la realidad. Una cosa con cajón, otra cosa con guitarra, recuerda. De la protección del perito oficial. Salvo honrosas excepciones de algunas áreas funcionales en el país, que sí, definitivamente, inclusive a veces cuando el fiscal objeta y el magistrado resuelve y dice, no, te responde el perito oficial. Muchas veces nos sacamos del sombrero, porque la idea de dejar que los peritos respondan, porque lo que se quiere es llegar más cerca a la verdad, y más cerca a la verdad es estar al lado de la ciencia, un proceso penal que solamente se basa en testimoniales, sin evidencia demostrable, no está cerca de la realidad. Porque recuerda, el abogado defensor prepara a sus testigos, el fiscal prepara a sus testigos, es parte del argumento de defensa, es parte del argumento que está colocándose en un proceso penal. Pero tú no puedes alterar la evidencia. Yo no puedo alterar un examen biológico, un examen de ADN, un examen donde se han encontrado ciertos hallazgos lesionológicos. No se puede. Lo que se puede es generar una interpretación forzada, antojadiza, equívoca. Pero no se puede. Un desgarro remedial antiguo es de mayor de 10 días, es en Lima, Perú, es en la India, es en Japón, es en China. Es en todo el mundo. Una lesión por objeto contuso, un desgarro de vía posterior, es en la Victoria como es en Estados Unidos. La ciencia no cambia, la ciencia es única. A diferencia del proceso penal, que lo que tiene son teorías argumentativas y que van a aparecer muchas posturas. Mientras que estamos hablando, de repente aparece una casación nueva y cambió. Pero mientras estamos hablando, y te aseguro que seguimos conversando en otro momento, yo no por seguro que no va a aparecer un nuevo criterio médico cambiando el desgarro remedial antiguo que es mayor de 10 días. Efectivamente, doctor. Y usted ha hecho referencia a aspectos objetivos que no puede modificar definitivamente ni el perito ni las partes porque no se puede desconocer y no podemos tapar tampoco eso con un dedo. Pero hay otros temas que son más objetivos, como por ejemplo estas pericias psicológicas. Entonces yo le quiero preguntar esto porque sí, yo sé que es de interés de los abogados y de las personas, como ya he dicho en un momento, que pudieran estar inmersas en un proceso. ¿Con qué normativa, con qué reglamentos, vamos a decirle, con qué instrumentos se defiende un perito para poder realizar una pericia psicológica, llámeselo, que una persona pudiera demostrar que está en un estado de shock, que una persona pudiera demostrar que tiene algún tipo de afectación psicológica para los delitos de acoso, por ejemplo? ¿Con qué normativa, con qué documentación, con qué bibliografía? En las ciencias forenses, incluyendo la medicina legal, incluyendo la psicología, la psiquiatría, no existe normativa, no existe acuerdos plenarios. No se reúnen en cada distrito judicial ni cada país, no. Existe lo que es los protocolos, las guías y los libros propios de línea de la ciencia. Y eso se llama basamento científico o base científica. Cuando quiera alguien incorporar un nuevo criterio o incorporar una nueva información, tiene que ser aceptado por la comunidad internacional. Por ejemplo, tenemos el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, el DSM-5, los desórdenes mentales. Entonces, estos son de uso mundial. Entonces, el perito sea oficial o sea de parte,
Él, tú lo conoces, es científico cuando te cita en el tema psicológico, según el DSM-5, según el CIE-10, según autor tal. Ese es un perito de ciencia. Pero aquel perito que te dice, mi experiencia me refiere de que, porque yo lo vi a la peritada llorar, cabizbaja, el lenguaje de expresión que tiene, sus microexpresiones, nos indica pues que tiene correlación la sintomatología con los hechos investigados. Es un perito, lo que nosotros lo llamamos y lo decimos de manera categórica, porque mucha gente detenida injustamente son peritos que están en la línea chamanística o chamán de la ciencia forense. Por más que tenga título, ¿por qué razón? Porque se apartan de la ciencia para poder citar su experiencia. Ahora, es importante la experiencia, sí, pero la experiencia cuando esté publicada. Y no solamente que esté publicada, porque se puede publicar hoy por hoy, cualquiera aparece y publica un texto. Este libro, este texto está aceptado por la comunidad científica. ¿Entiendes? Eso me ocurre que yo creo un texto ahora. Y porque hay un texto ya tienen que creerme lo que estoy diciendo, no. En la ciencia, a diferencia del derecho, en la ciencia tiene que ser aceptada por la comunidad científica para que sea aplicado en el mundo. Entonces, eso es importantísimo. Y el perito, en base a qué literatura usted está sustentando sus hallazgos, al perito oficial, en base a tu guía institucional, en base al CIE-10, al CM4, qué literatura, que te la cita taxativamente y en qué folio. Y al perito de parte, definitivamente pídele que te haga un pliego de preguntas técnico para que tú le realices el contraexamen y el contrainterrogatorio del perito. Porque recuerda, has hablado de un tema muy importante. Hoy por hoy la Cámara Gesell está tomándose, entre comillas, lo decimos porque entre comillas, porque, por ejemplo, citando a la doctora Cecilia Carolina Chino Castro, especialista en psicología forense peruana, nos refiere lo siguiente, y que esto también está en las guías nacionales, que la Cámara Gesell solamente te da el relato. O sea, estamos conversando, por ejemplo, y puede estar un vidrio y es una Cámara Gesell, y yo estoy demostrando un relato. Para poder probar todo lo que se ha hecho en esa Cámara Gesell, es la evaluación. Lo que continúa la evaluación, los test, las diferentes intervenciones que se hacen en los momentos de vida, nacimiento, adolescencia, socioeducativo, etc. Y luego de ello, el relato, si corrobora todos los elementos evaluados en 3 o 4 sesiones, se llega a la conclusión. Entonces, lo que pasa en el país es muy delicado. Por un lado, se cree que el relato, por ejemplo, esto pasaba frecuentemente en Chimbote. Había un relato en una Cámara Gesell, con ese relato, esa transcripción, fiscal pedía requerimiento de prisión preventiva, fundado en prisión preventiva, acto contrario del pudor. Fundado. Y en otros lugares, es peor, porque te acepto que hay un conocimiento inicial, pero ya en juicio, que se pretenda decir que inclusive en su pericia oficial sale que no hay afectación. Imagínate, no hay afectación, no hay reacción ansiosa, no hay ningún elemento que lo vincule con los hechos emocionalmente. Y que el juez, el director de debate puede decir, si bien es cierto, no hay afectación, pero se observa en la Cámara Gesell de la transcripción y que su relato es consistente, su relato. O sea, el psicólogo forense, el hombre de ciencia, estudia 8 o 10 años, para que solamente el juez llega, porque escucha una correlación de palabras, o escucha un relato, pueda decir que ese relato es consistente y puede irse encima de una pericia oficial inclusive. Esto es muy delicado y esto está pasando en el país. Lo último sobre la Cámara Gesell. No se pida tampoco, porque ahorita está viendo el tema forense en Latinoamérica, hay un revuelo, principalmente la pericia parte. Nosotros hemos visto pasar 17 años la pericia parte, la cual hemos elaborado en el país. Y se está pidiendo al perito, tiene al perito oficial, usted ha hecho veracidad de testimonio. Usted tiene, ha hecho veracidad de testimonio al entrevistado. Para empezar, veracidad de testimonio no se hace en el Perú. Entonces hay que tener cosas, hay que tener bien planteado, hay películas americanas, hay información europea, sobre temas de esta índole, pero no forcemos tampoco a exagerar en cuanto a las ciencias forenses, porque ya nos volvemos un poco de subjetivos en el tema. ¿No? Y que se ajuste a la realidad de cada país. Por algo esto es algo que no se ve en Perú, ¿no? Entonces, pero claro, vamos avanzando, evolucionando.
Esta pregunta se la hacía, doctor, porque había una noticia de conmoción nacional hace mucho, de hecho, pues, estamos en el tema y estamos en la discusión todavía, sobre el homicidio de esta deportista en el caso Villa. Hemos escuchado que la persona que ahora está afrontando una prisión preventiva se hizo referencia, voy a decir, en términos generales, al estado en el cual se encontraba y por el cual se habría ido del lugar del accidente. Recordemos que esta acción hizo que se le imputara el delito de fuga del lugar del accidente de tránsito, que finalmente terminó incrementando la prognosis de pena, que fue objeto de análisis y fue objeto de debate para una prisión preventiva, que dicho sea de paso ya se dejó al voto para lo que es el recurso a apelación. Entonces, aquí, doctor, no sé qué criterio se pudiera haber evaluado. Hablemos de las dos partes, ¿no? Y quiero ser objetiva. Hablemos de parte de la defensa y de parte del juzgado y también de la fiscalía. Eso da para un programa completo. Vamos a hacer un breve abstract nada más. Primero, hay que entender lo siguiente. Que a diferencia de otro tiempo, hoy por hoy, la demostración de un hecho delictivo ya no se puede mantener solamente en una estrategia legal. En una estrategia en la cual el abogado pueda creer, imaginar, o porque le fue bien en otro caso, plantear esa estrategia. No. Porque hoy existe lo que es la evidencia digital. O sea, la evidencia es física, lesiones, conductual, la evaluación psicológica que podemos brindar, la evidencia digital, y dentro de la evidencia digital podemos ver también lo que es las videocámaras, donde es análisis de videocámaras, donde es también las redes sociales que tienen. Entonces, hoy por hoy, si como abogado tú no te percatas de que para elaborar tu estrategia de defensa no tomas en consideración este tipo de evidencia, corres el riesgo de ser subjetivo desde el punto de vista de la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque va a aparecer una videocámara, va a aparecer un recorrido, y todo lo que pudo haber citado, en un caso que me estás mencionando, va a ser evaluado por el especialista. Antes no había eso, antes no existía el control de cámaras y tú podrías hipotetizar varios argumentos, pero hoy no. Es diferente la sociedad a la actualidad y el abogado tiene que estar a ese nivel. Punto uno. Punto dos. El abogado tiene que elaborar su estrategia de defensa desde el punto de vista técnico. Exclusivamente técnico. Si tú tienes alguna duda como abogado, por decir, como estás mencionando, han surgido muchos comentarios sobre la forma como fue el inicio de este proceso, y si tú tienes una idea o supones de que el paciente o en este caso la persona que está investigada ha tenido cierta conducta, tú tienes que eso conducirlo, asesorarte por tu equipo forense. Porque ellos le vas a preguntar, supongamos, si tú, vamos a decir un ejemplo distinto a esto. Si quieres tener algún problema, vamos a decir, de la tiroides, tú puedes decir, sí, tengo sudoración, tengo incomodidad. ¿Y qué tienes que hacer? No vas a decir, bueno, tengo problema de tiroides porque tengo frío, porque tengo calor. Porque puede ser otro problema. ¿Y qué tienes que ir? Al médico. ¿Y qué tendría que hacer un abogado hoy por hoy en este tiempo 2026? Conversar, asesorarse con expertos, con especialistas forenses del área necesaria. Para luego, en base a eso, la teoría que está planteando tiene base científica. Porque si no, dentro de la comunidad científica, queda como un tema subjetivo y definitivamente muy controversial. No, y dicho sea de paso, con lo que me ha manifestado, doctor, pudiéramos hacer muchísimas preguntas, pero en esta oportunidad y en aras de dejar pendiente todas estas preguntas que pueden surgir a raíz, y no solo de este caso, o sea, el doctor nos ha hecho mención a temas interesantes e incluso me atrevería a decir que usted está haciendo una especie de comparación, vamos a llamarle, ya sea los protocolos, la legislación de otros países, que en verdad, por el avance y el desarrollo de la sociedad deberían de ir implementándose. Y sobre todo en este caso, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho la fiscalía, el juzgado? Tengamos en cuenta que todavía esto está en proceso. O sea, estamos todavía en una etapa de investigación. Pero bueno, en esta oportunidad, doctor, yo le voy a
agradecer profundamente haber asistido a nuestro segundo episodio, habernos brindado esta información de calidad y de interés, no solo para los abogados, para los estudiantes, sino también para las personas de a pie que quieren conocer un poco más, ya sea porque están en un proceso o no, o ya sea porque quieren aprender un poco más. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Yo espero contar próximamente con un nuevo podcast en el cual pudiéramos conversar de estos temas. Y nada, muchísimas gracias a los televidentes y a los seguidores en TikTok y en las redes. No sé, doctor, si tuviera alguna página, algún número para que lo pudieran contactar. Las redes sociales no pueden seguir, solamente precisar lo siguiente. Hay que dejar que hoy por hoy el proceso penal peruano, en este caso, lleguemos al proceso americano. Es decir, dejar que no solamente el abogado sobre el estrado, sino que dejar que el proceso sea científico y que la ciencia sobre el estrado. Muchísimas gracias.